Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Somos estudiantes del primer ciclo de Lotec y hoy vamos a hablar de un tema crucial dentro de la violencia de género, pero enfocado a una de sus formas más sutiles: el breadcrumbing. Para desmenuzar esto a fondo, hoy vinimos con este video. Soy Gianfranco y seré su presentador del día de hoy. Yo soy Camilo y seré el analista de datos, el encargado de dar las cifras estadísticas claves para un objetivo. Hola, soy Diego y yo abordaré el contenido teórico, responsable de fundamentar el problema con el ciclo de violencia y el gaslighting. Buenas, soy Facundo y seré el analista de plataformas digitales, encargado de revelar cómo las redes sociales facilitan esta manipulación. ¿Qué tal? Soy Leonardo y seré el especialista en efectos psicológicos enfocado en explicar la ansiedad y la hipervigilancia. Como ya escucharon, el breadcrumbing es cuando alguien te manda señales de interés intermedias solo para retenerte, desaparece y vuelve justo cuando estás pasando la página. Suena loco, ¿no? Pareciera que es una exageración o solo un mal momento en redes, pero en ¿Qué Somos TV? Queríamos ver si la gente en el mundo real se da cuenta de esto. Por ello, Camilo y Facundo salieron a las calles con el micro y veremos cuál es el resultado de esto. ¿Cómo te llamas? María José. Listo, te quiero hacer unas preguntitas. ¿Alguna vez has sentido que alguien en redes te da interés justo para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para quedarse contigo? Creo que todos en algún momento hemos pasado eso, más que todo cuando estamos enamorados totalmente con una persona. No lo he vivido tan de cerca, pero sí he tenido experiencias y bueno, es más que todo cuando una persona no se decide seguir estudiando. Entiendo. ¿Y qué experimentan en su autoestima o bienestar cuando una persona un día les habla con mucho cariño, el siguiente desaparece por completo? Yo creo que más que todo es cuando, la persona siente que realmente no le eligen, pero que tampoco la quiere soltar, como mencionaste hace un rato. Y bueno, eso a veces causa que las personas nos sintamos inseguras de lo que damos o tal vez de lo que hacemos. Y última pregunta, ¿crees que herramientas como el visto o el en línea o ver las historias sin responder facilitan que una persona juegue con las expectativas de otra? Sí, porque yo creo que algunas personas no toman la decisión de otras. O sea, a algunas personas les interesa, pero a otras personas no. Y cuando a una persona le interesa, le choca y le afecta que esa persona la haya visto o que suba una historia y no les interesa. Porque sienten que eso es importante. Claro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Camila. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Alguna vez has sentido que alguien en redes te da el interés justo para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para quedarse contigo? Sí me ha pasado. Con personas, pues, a veces que se acercan y también conocidos por redes sociales. Sí, pasa bastante. Entiendo. ¿Y qué experimentan en su autoestima o bienestar cuando una persona un día les habla con mucho cariño y al siguiente desaparece por completo? Claro, siento que te utilizan, ¿no? También ha salido recientemente en las redes el love bombing, que pues se parece a eso y pues sí, te sientes muy mal porque, o sea, una persona parece que tiene interés, pero luego no, entonces te deja en duda, es complicado. Claro. Y última pregunta, ¿crees que herramientas como el visto o el en línea o ver las historias sin responder facilitan que una persona juegue con las expectativas de otra? Claro, depende también mucho de la otra perspectiva, pero siento que si tú ves que te han dejado en visto, te han dejado en enviado o están en línea, sí siento que te deja un poco de lado o lo puedes ver así, o que directamente no te quieren responder. Entonces eso es un punto como ahora nuevo de las redes sociales. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la información de las entrevistas, será mucho más fácil abordar nuestro tema. Pero para entender cómo funciona esta dinámica, tenemos que dividir el problema en las tres partes que planteamos en nuestra investigación. Vamos a arrancar con la primera pregunta subsidiaria. ¿Cómo se asemeja la inconsistencia de atención del breadcrumbing a las tácticas de control y manipulación utilizadas en el ciclo de la violencia psicológica conversional? Diego, ilústranos con el marco teórico. Aunque parezca un juego moderno de las redes, el breadcrumbing replica perfectamente las dinámicas de dominación tradicionales. Como señala Gupta en el año 2022 en sus estudios sobre los efectos psicológicos en adultos jóvenes,
Esta conducta actúa con una forma sutil de abuso emocional, comenzando con una fase de acumulación y tensión y distanciamiento, para luego cerrar con una manipulación idéntica al gaslighting. O como definición, que es hacerte dudar de tu propia cordura, haciéndote creer que tú eres la persona exagerada por exigir un mínimo de responsabilidad afectiva. Y esto se ve claramente en el día a día, porque esa desconexión o frialdad repentina no es casualidad. Está calculada para tener una necesidad en la otra persona, haciendo que el ciclo de control se repita una y otra vez, directamente en la pantalla de tu celular. Es una trampa psicológica redonda, pero esto no se queda en teoría. Las consecuencias en el día a día son devastadoras. Esto nos lleva directo a la segunda pregunta subsidiaria. ¿Qué consecuencias específicas genera el breadcrumbing en el autoestima y los niveles de ansiedad de las jóvenes adultas que lo experimentan? Leonardo, Camilo, desde sus perspectivas, ¿qué nos dice la psicología y las métricas? Respondiendo desde el lado de la salud mental, lo que ocurre es que esa ambigüedad constante mantiene el cerebro en un estado de alerta permanente. De hecho, las investigaciones transversales de Jaspar y López 2025 asocian directamente el breadcrumbing con un daño severo en el apoyo social percibido y detonantes graves en la paranoia y ansiedad de la víctima. Caemos en una hipervigilancia relacional provocada por la intermitencia del otro. Y complementando con los datos objetivos, para cerrar esta segunda pregunta, aquí están las cifras de prevalencia fundamentales. El estudio realizado por Navarro y su equipo en 2020 revela que más del 30% de los adultos jóvenes han sufrido breadcrumbing en plataformas de citas en línea. En los últimos años, las estadísticas prueban que no es un simple malentendido, sino un problema masivo que golpea la autoestima de miles de jóvenes. Las cifras y los efectos psicológicos son contundentes en una realidad innegable. Ahora, para cerrar el análisis, nos queda la tercera pregunta subsidiaria. ¿De qué manera el diseño de las plataformas digitales y redes sociales facilitan que el breadcrumbing se convierta en una herramienta de ejercicio de poder sobre la página? Facundo, tú dominas el entorno digital. Explícanos el rol de esas pantallas. Clínicamente, esto demuestra que el daño no es superficial, ya que al alterar la percepción de seguridad de la víctima, un alto porcentaje termina experimentando una dependencia afectiva severa, donde se llega a justificar el maltrato con tal de recibir una mínima señal de atención. A este último punto, el secreto está en el diseño de las interfaces. Aplicaciones como WhatsApp o Instagram no inventaron la manipulación, pero sus herramientas, como los checks azules o en línea o las historias, son perfectas para que el agresor mantenga el enganche con el mínimo esfuerzo. Esta conducta digital es tan medible que investigadores como Rodríguez García y colaboradores del 2020 desarrollaron el cuestionario BREAD-ASR para evaluar este comportamiento. Al final del día, aunque ocurra detrás de una pantalla, recalifica como el maltrato emocional según la escala de abuso psicológico en las relaciones McLindon 2025. Exacto, y psicológicamente las consecuencias no se ven cuando se borra el chat, como señala Kramistenos 2022. Sus investigaciones sobre el abuso psicológico, vivir estas dinámicas sutiles pero prolongadas, deteriora gravemente la capacidad de una persona para involucrarse de forma saludable en relaciones posteriores y entorpece su recuperación emocional. A veces nos quedamos en lugares que duelen, solo por mantener una esperanza que en realidad está siendo gestionada y manipulada por alguien más. Después de analizar los datos de la calle, las estadísticas y la teoría quedan clarísimos que el breadcrumbing no es un simple juego moderno o una mala racha en redes sociales. Es una dinámica de poder asimétrica y calculadora. Como conclusiones finales, ¿qué es lo más importante que debemos llevarnos hoy? Desde el punto de vista conceptual, lo primero es quitarle la etiqueta de un normal. El breadcrumbing es un patrón de comportamiento que genera un daño psicológico real. Darle nombre a esta manipulación y entender que comparte la misma raíz que otras formas de violencia psicológica es el primer paso para dejar de justificarlo en nuestras relaciones.
Exacto. Y psicológicamente las consecuencias no se ven cuando se borra el chat, como señala Kramistenos 2022. Sus investigaciones sobre el abuso psicológico, vivir estas dinámicas sutiles pero prolongadas, deteriora gravemente la capacidad de una persona para involucrarse de forma saludable en relaciones posteriores y entorpece su recuperación emocional. A veces nos quedamos en lugares que duelen, solo por mantener una esperanza que en realidad está siendo gestionada y manipulada por alguien más. Y mirando las métricas y la realidad social, exigir responsabilidad afectiva y claridad en una relación no es ser intenso, ni pedir demasiado. Es un derecho básico. Ninguna estadística debería normalizar que pasemos horas adivinando si le importamos a una persona o no. Por eso, aunque las interfaces de Instagram o WhatsApp no lo pongan en bandeja de plata para desconectarnos con un botón, hay que recordar que detrás de la pantalla hay una persona. Las relaciones sanas se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre notificaciones intermitentes ni desapariciones calculadas. Tal cual, así que ya lo saben, reconocer esto no es ser exagerado, es tener amor propio y criterio. Esperamos que este video les haya servido para ponerle nombre a algo que quizá ya conocieran o han vivido en carne propia, porque nombrar lo que nos hace daño es el primer paso para no seguir permitiéndolo. Esto fue ¿Qué Somos TV? Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.